Muy buenos días. Para continuar con estas recomendaciones que hicimos con el doctor Balbuena para el manejo de animales en campos inundados, vamos a tomarnos unos minutos para ver los aspectos sanitarios. Como ustedes saben, la sanidad es uno de los pilares de la producción y cuando tenemos algún cambio en el ambiente, en el clima, ya sea lo que venían comentando todos hoy, años muy lluviosos o años muy secos, todos esos cambios impactan directamente en la sanidad. Este listado de vacunas que está acá son las vacunas que deberían estar desde el vamos, ¿sí?, en todos los campos en los que hacemos cría y muchas de estas en las que hacemos invernada. ¿Por qué le digo desde el vamos? No son recomendaciones exclusivas para cuando tenemos problemas de excesos hídricos, ¿sí? Tienen que estar, ¿por qué? Porque son enfermedades que están presentes en la región. Las enfermedades legisladas como aftosa y brucelosis las tenemos que controlar y tenemos que seguir la reglamentación vigente por parte de SENASA. Después el control de los parásitos internos y externos. Ustedes sabrán mejor que nadie que esta provincia nos da muchísimo calor y muchísima humedad, ideales para la proliferación de tanto parásitos internos como externos. Los gastrointestinales y las garrapatas son más que un dolor de cabeza en muchos de los establecimientos de nuestra región y cuando tenemos animales que no están tan bien nutricionalmente por estos problemas que estamos teniendo en el ambiente, los problemas sanitarios se toman una revancha y es donde se empiezan a expresarse de mejor manera. La vacuna de la rabia es una vacuna que debe estar presente en todos los establecimientos, no solamente cuando tenemos problemas de rabia o escuchamos que a fulano tiene un brote de rabia y habría que empezar a vacunar y salimos todos desesperados a conseguir vacunas y no hay en el mercado. Debería ser una vacuna que esté incluida porque es una zona endémica. ¿Qué quiere decir? Es una zona en la que va a haber siempre brotes de rabia, siempre va a haber casos de rabia. Años más, años menos, este año fue un año de más. Entonces la vacuna de la rabia debe estar presente. El carbúnculo y la mancha y las policlostridiales son vacunas que no deben faltar, ¿sí? ¿Por qué? Por el simple hecho de que estas bacterias viven en el suelo y están presentes y hay otras que viven dentro de los animales, en el tracto digestivo, y están esperando que las condiciones se den para poder expresarse y producir sus pérdidas. Más allá de todas estas enfermedades que son bastante comunes, que ustedes seguramente cada vez que van a la veterinaria, a la agropecuaria, compran las vacunas y las implementan y las aplican, hay varias enfermedades que cuando tenemos excesos hídricos y algunas que cuando hay escasez pueden expresarse de mejor manera. Nosotros tenemos que, como decía el doctor Balbuena, tenemos que hacer una carga alta, tenemos que cambiar de potreros, tenemos que llevar animales a lugares donde nos prestan un establecimiento por un tiempo, estamos haciendo muchas cuestiones que llevan a ese animal a que esté en condiciones de estrés y en condiciones que a lo mejor no las conocía, ¿sí? Está en ambientes donde hay plantas que no las conoce y está en ambientes donde las bacterias y los parásitos pueden encontrar un mejor hábitat. Para eso, desde el INTA siempre consideramos que una de nuestras funciones es llevar la información al productor y al público en general. Una de esas informaciones es enfermedades infecciosas, enfermedades parasitarias y enfermedades tóxicas. Si nosotros queremos combatir y controlar y disminuir las pérdidas de las enfermedades dentro de nuestro rodeo para poder tener mejores índices productivos, lo primero que tenemos que hacer es conocerlas, ¿sí? Si queremos combatir contra alguien, contra un enemigo, lo primero que tenemos que hacer es saber que existen y que están presentes en nuestra zona. Para eso les voy a contar muy rápidamente sobre 3 enfermedades. Una es la leptospirosis, muchos la habrán escuchado, muchos deben usar vacunas. La leptospirosis puede tener 2 formas de presentación clínica, ¿sí? Generalmente puede producir una tormenta de abortos en hembras preñadas, generalmente en el último tercio de la gestación, y si no, puede producir mortandad y en números altos en animales que estén consumiendo alimento. En el caso de los terneros sobre todo, o animales generalmente hasta los 18 meses de vida. Esto en las épocas de inundación, tenemos que salir a dar de comer, tenemos que tener alimento guardado en algunos lugares y tenemos también exceso de agua en nuestros corrales. Eso nos va a dar a nosotros, en el caso de las hembras, es un aborto de un feto a término, ¿sí? Un aborto con lesiones características que no vamos a detallar, pero si nosotros estamos haciendo cría, este año esta vaca no produce lo que tiene que producir, no nos produce nuestro ternero. En el caso de los terneros, la enfermedad es clínica y produce generalmente la muerte.
¿qué va a pasar ahí? No vamos a tener ese animal que pueda pasar, o si es una hembra y se está recriando, que pueda pasar a ser parte de nuestro vientre, o no vamos a tener ese novillo que salga a venta. Básicamente, para el control de esta enfermedad tenemos vacunas que vienen acompañadas con otras reproductivas que se pueden usar en hembras preñadas, y tenemos vacunas específicas de leptospira para usar en la categoría terneros. Tenemos que ver dos cuestiones bastante importantes en el caso de la leptospira. La leptospira es una enfermedad, es una bacteria que le encanta vivir en el medio ambiente, le encanta el agua, y uno de los causales de que esta bacteria siempre esté dando vueltas y causándonos dolores de cabeza cada tanto son los roedores, ¿sí? Que existan los roedores son los encargados de diseminar esta bacteria a través de la orina. Entonces, la existencia de los roedores, el hecho de donde hay alimento, hay ratas en general, se puede producir la contaminación cruzada del alimento y así ingresar la bacteria. Otra forma de contaminación es cuando hay mucha agua, se produce un reblandecimiento de las mucosas y las bacterias pueden entrar a través de las mucosas también. Otra enfermedad no muy conocida, pero sí que está presente, es la coccidiosis nerviosa. Muchas veces hablamos de cuando tenemos un feedlot, usamos coccidicidas o coccidiostáticos, y la asociamos netamente a esos animales que están confinados comiendo. Cuando nosotros tenemos ambientes como este, en el que por ahí no es la inundación, sino cuando el agua ya está bajando y nos quedan estos pequeños ojos de agua donde los animales siguen usándolas para el consumo, ¿sí? Ahí es donde se genera una especie de caldo de cultivo, y los coccidios, que se van eliminando a través de la materia fecal, contaminan el agua, aumentan las cargas, y nosotros no tenemos, o hasta ahora no tuvimos, un invierno muy brusco. Entonces, la presencia de temperaturas medias altas todavía permite la proliferación de estos parásitos en el agua. La coccidiosis nerviosa va a producir primero lo que produce la coccidiosis, que es una diarrea profusa. Después empezamos a ver una diarrea con sangre, que podemos encontrar, no sé si ven ahí, materia fecal en el campo con hilos de sangre. La sangre es roja porque no está digerida, el animal muy decaído y con signos nerviosos. No hay temperatura, puede estar un poquito elevada, pero es por esa profusa diarrea que está excitando las mucosas y produce alta temperatura, y hay lesiones básicamente intestinales, y los coccidios producen sintomatología nerviosa. Los animales mueren de coccidiosis nerviosa, ¿sí? Produce la muerte y produce que no podamos tener ese producto final que es un novillo. ¿Qué podemos hacer para controlar esta enfermedad o para minimizar sus pérdidas? Un diagnóstico de laboratorio, ¿sí? INTA tiene varios laboratorios a lo largo del país donde hacen diagnóstico, y hay muchos laboratorios privados donde se hacen diagnósticos y se hacen controles de HPG para saber qué productos usar para poder controlar y para poder cuidar y salvaguardar nuestros productos, ya sean para los gastrointestinales o los garrapaticidas, y a medida que tengamos esta información tomar la decisión de aplicar los tratamientos. La coccidiosis tiene tratamientos, ¿sí?, preventivos y tratamientos curativos. Antes los tratamientos eran solamente vía oral, que era un poco engorroso, tenías que únicamente darla a través del agua o el alimento. Hoy existen inyectables que son muy eficientes. Y para terminar, un comentario muy rápido de lo que son las plantas tóxicas. Las plantas tóxicas son o están en su mejor momento cuando nosotros tenemos que hacinar los animales y tenemos que hacer esos cambios de potreros bruscos y tenemos menor superficie para el consumo de pasto. Entonces, esos animales salen a buscar y comen lo que hay. Una de las cosas que empiezan a consumir son plantas que están presentes y que son tóxicas. Naturalmente, la planta tóxica no es palatable, no tiene no es atractiva para el consumo, pero cuando no hay otra cosa, se consume. La lantana camara, que es la foto que ustedes vieron ahí, es una planta que supongo que si les pregunto todos la habrán visto alguna vez. Produce fotosensibilización secundaria, produce un gran daño hepático, y ese daño hepático por la eliminación de toxinas lo que va a producir es un color muy amarillo en las mucosas, una ictericia, y lesiones a nivel del morro, a nivel de las orejas, de la cola. Todo lugar donde no tenga pelos, no esté recubierto de pelos, van a haber lesiones muy evidentes. Si esto no se controla, puede producir la muerte. Otra planta muy común en nuestra zona es el duraznillo negro. El duraznillo negro es una planta hepatotóxica aguda, es una planta que produce una muerte muy rápida y
generalmente no vemos mucha sintomatología, ya encontramos generalmente los animales muertos. Es una planta que le gusta crecer a los costados de los montes, al lado de las mangas, al lado de los postes, está muy difundida en todo el NEA y produce muchos daños. Ahí. Va a producir unas lesiones muy marcadas en el hígado, va a producir lesiones en el corazón y también unas lesiones intestinales muy características, que eso cuando el veterinario hace la necropsia empieza a ver y empieza a hacer esa anamnesis de dónde estuvo el animal, qué pasó y lo que él ve en ese momento, y se empieza a buscar la planta que tiene que estar y tiene que estar comida. En nuestra región existen muchas plantas tóxicas, muchas las conocemos y muchas no, algunas están en nuestra foto y otras, si a alguien le interesa, después lo podemos charlar, pero son enfermedades que en primera instancia las tenemos que conocer, ¿sí? Producen pérdidas y producen muchas veces pérdidas que no quedan registradas, porque el animal muere y generalmente o le picó una víbora o cayó un rayo. Entonces, conocer estas enfermedades y que están presentes y que en momentos críticos, cuando tenemos o exceso o falta de agua, es donde estas plantas realmente expresan su potencial y producen pérdidas en nuestros rodeos.